Ustedes, por ejemplo, destinan 852.000 euros para programas de acompañamiento para el empleo. Y ello quiere decir que quieren orientar para encontrar empleo a determinados colectivos. Pero es que, señor Fernández, el principal problema es que no hay empleo. Luego, malamente se puede orientar a determinados colectivos a través de programas presupuestarios tan ingentes para encontrar un empleo que es inexistente. O destinan 840.000 euros para mejorar la autonomía de los demandantes de empleo. Pero es que sigue pasando lo mismo, señor Fernández, que no hay posibilidades de empleo, porque no se dan las condiciones desde la Administración autonómica tendentes a favorecer, no digo a crear, a favorecer condiciones óptimas para crear. La pregunta que nos tenemos que hacer es si esas ingentes cantidades de dinero que los sindicatos y también la patronal utilizan, voy concluyendo, señor presidente, para financiar programas que tienen el origen de encontrar empleo y no lo consiguen, si hay que seguir manteniendo esas políticas del pasado. Nosotros creemos que no, y creemos que hay que tener la valentía de reconducir esas políticas porque han demostrado que se consumen muchísimos millones de euros y que no sirven para crear empleo, señor Fernández, y que no sirven. Y, por tanto, en ese sentido, nosotros le aconsejamos que las políticas activas de empleo sean políticas que remuevan obstáculos, no que sirvan para acompañar a personas desempleadas a encontrar un empleo que no existe. Pero usted, como Gobierno de Asturias, debe ser capaz de impulsar una política activa de empleo para dar una respuesta de esperanza a 122.000 asturianos.